cuarta entrega de El perfume de Patrick Süskind. Aquella noche Sucubil se le antojó un palacio y su catre una cama con colgaduras. Hasta entonces no había conocido la felicidad, todo lo más algunos raros momentos de sordo bienestar. Ahora, sin embargo, temblaba de felicidad hasta el punto de no poder conciliar el sueño. Tenía la impresión de haber nacido por segunda vez. No por segunda, sino por primera vez, ya que hasta la fecha había existido como un animal, con solo una nebulosa conciencia de sí mismo. En cambio, hoy le parecía saber por fin quién era en realidad. Nada menos que un genio, y que su vida tenía un sentido, una meta, un alto destino. Nada menos que el de revolucionar el mundo de los olores, y que solo él, en todo el mundo, poseía todos los medios para ello. A saber, su exquisita nariz, su memoria fenomenal, y lo más importante de todo, la excepcional fragancia de esta muchacha de la Rue des Marais, en cuya fórmula mágica figuraba todo lo que componía una gran fragancia, un perfume. Delicadeza, fuerza, duración, variedad y una belleza abrumadora e irresistible. Había encontrado la brújula de su vida futura. Y como todos los monstruos geniales, ante quienes un acontecimiento externo abre una vía recta en la espiral caótica de sus almas, Grenouille ya no se apartó de lo que él creía haber reconocido como la dirección de su destino. Ahora vio con claridad por qué se aferraba a la vida con tanta determinación y terquedad. Tenía que ser un creador de perfumes. Un creador de perfumes. Y no uno cualquiera, sino el perfumista más grande de todos los tiempos. Aquella misma noche pasó revista, primero despierto y luego en sueños, al gigantesco y desordenado tropel de sus recuerdos. Examinó los millones y millones de elementos oloríferos y los ordenó de manera sistemática, bueno con malo, malo con malo, delicado con delicado, tosco con tosco, hedor con hedor, ambrosía con ambrosía. En el transcurso de la semana siguiente perfeccionó este orden, enriqueciendo y diferenciando más el catálogo de aromas y dando más claridad a las jerarquías. Y pronto pudo dar comienzo a los primeros edificios planificados de olores. Casas, paredes, escalones, torres, sótanos, habitaciones, aposentos secretos, una fortaleza interior embellecida y perfeccionada a diario de las más maravillosas composiciones de aroma. El hecho de que esta magnificencia se hubiera iniciado con un asesinato le resultaba, cuando tenía conciencia de ello, por completo indiferente. Ya no podía recordar la imagen de la muchacha de la Rue des Marais, ni su rostro ni su cuerpo, pero conservaba y poseía lo mejor de ella, el principio de su fragancia. En aquella época había en París
una docena de perfumistas. 6 de ellos vivían en la orilla derecha, 6 en la izquierda y uno justo en medio en el Pont au Change, que unía la orilla derecha con la Ile de la Cité. En ambos lados de este puente se apiñaban hasta tal punto las casas de 4 pisos que al cruzarlo no se podía ver el río y se tenía la impresión de andar por una calle normal, trazada sobre tierra firme, que era, además, muy elegante. De hecho, el Pont au Change pasaba por ser el centro comercial más distinguido de la ciudad. En él se encontraban las tiendas más famosas, los joyeros y ebanistas, los mejores fabricantes de pelucas y bolsos, los confeccionistas de las medias y la ropa interior más delicada, los comercios de marcos, botas de montar y bordado de charreteras, los fundidores de botones de oro y los banqueros. También estaba aquí el negocio y la vivienda del perfumista y fabricante de guantes, Giuseppe Baldini. Sobre su escaparate pendía un magnífico toldo esmaltado en verde, y al lado podía verse el escudo de Baldini, todo en oro, con un frasco dorado del que salía un ramillete de flores doradas, y ante la puerta una alfombra roja que igualmente llevaba el escudo de Baldini bordado en oro. Cuando se abrían las puertas, sonaba un carillón persa y 2 garzas de plata empezaban a lanzar por los picos agua de violeta que caía en un cuenco dorado que tenía la misma forma de frasco que el escudo de Baldini. Detrás del mostrador, de clara madera de boj, se hallaba el propio Baldini, viejo y rígido como una estatua, con peluca empolvada de plata y levita ribeteada de oro. Una nube de agua de frangipane, con la que se rociaba todas las mañanas, le rodeaba de modo casi visible y relegaba su persona a una difusa lejanía. En su inmovilidad parecía su propio inventario. Solo cuando sonaba el carrillón y escupían las garzas, lo cual no sucedía muy a menudo, cobraba vida de repente, su figura se encogía, pequeña e inquieta, y después de muchas reverencias detrás del mostrador, salía precipitadamente, tan deprisa que la nube de agua de frangipane apenas podía seguirle, para pedir a los clientes que se sentaran a fin de elegir entre los más selectos perfumes y cosméticos. Baldini los tenía millares. Su oferta abarcaba desde las essence absolues, esencias de pétalos, tinturas, extractos, secreciones, bálsamos, resinas y otras drogas en forma sólida, líquida o seria, hasta aguas para el baño, lociones, sales volátiles, vinagres aromáticos y un sinnúmero de perfumes auténticos, pasando por diversas pomadas, pastas, polvos, jabones, cremas, almohadillas perfumadas, bandolinas, brillantinas, cosmético para los bigotes, gotas para las verrugas y emplatos de belleza. Sin embargo, Baldini no se contentaba con estos productos clásicos de cuidado personal. Su ambición consistía en reunir en su tienda todo cuanto oliera o sirviera para producir olor. Y así, junto a las pastillas olorosas y los pebetes y saumerios, tenían también especias, desde semillas de anís a canela, jarabes, licores y jugos de fruta, vinos de Chipre, Málaga y Corinto, mieles, cafés, tés, frutas secas y confitadas, higos, bombones, chocolates, castañas e incluso alcaparras, pepinos y cebollas adobados y atún en escabeche. Y además, lacre perfumado, papel de cartas oloroso, tintas para enamorados que olía a esencia de rosas, carpetas de cuero español, portaplumas de madera de sándalo blanca, estuches y cofres de madera de cedro, ollas y cuencos para pétalos, recipientes de latón para incienso, frascos y botellas de cristal con tapones de ámbar pulido, guantes y pañuelos perfumados, acericos rellenos de flores de nuez moscada y papeles pintados con olor a almizcle que podían llenar de perfume
una habitación durante más de 100 años. Como es natural, no todos estos artículos tenían cabida en la pomposa tienda que daba a la calle o al puente, por lo que, a falta de un sótano, tenían que guardarse no solo en el almacén propiamente dicho, sino también en todo el primero y segundo piso y en casi todas las habitaciones de la planta baja orientadas al río. El resultado era que en casa de Baldini reinaba un caos indescriptible de fragancias. Precisamente por ser tan selecta la calidad de cada uno de los productos, ya que Baldini solo compraba lo mejor, el conjunto de colores era insoportable, como una orquesta de 1000 músicos que tocaran fortísimo 1000 melodías diferentes. El propio Baldini y sus empleados eran tan insensibles a este caos como ancianos directores de orquesta ensordecidos por el estruendo, y también su esposa, que vivía en el tercer piso y defendía encarnizadamente su vivienda contra cualquier ampliación del almacén, percibía los múltiples olores sin muestra de saturación. No así el cliente que entraba por primera vez en la tienda de Baldini. La mezcla de fragancias le salía al paso como un puñetazo en la cara y, según su constitución, le exaltaba o aturdía y en cualquier caso confundía de tal modo sus sentidos que a menudo olvidaba por qué había venido. Los chicos de los recados olvidaban sus encargos. Los caballeros altivos se volvían suspicaces y alguna que otra dama sufrió un ataque mitad histérico, mitad claustrofóbico. Se desmayaba y sólo podía ser reanimada con las sales volátiles más fuertes, compuestas de esencia de claveles, amoníaco y alcohol alcanforado. En semejantes circunstancias no era de extrañar que el carrillón persa de la puerta de Giuseppe Baldini sonara cada vez con menos frecuencia, y las garzas de plata escupieran a intervalos cada vez más largos. ¡Charnier! ¡Charnier!, gritó Baldini desde detrás del mostrador, donde había pasado horas inmóvil como una estatua, mirando fijamente la puerta. «¡Poneos la peluca!». Y entre jarras de aceite de oliva y jamones de Bayona colgados del techo, Chenier, el encargado de Baldini, algo más joven que éste, pero también un hombre viejo, apareció en la puerta elegante del establecimiento. Se sacó la peluca del bolsillo de la levita y se la encasquetó. «¿Salís, señor Baldini?» «No. Me retiraré unas horas a mi despacho. Y no deseo ser molestado bajo ningún concepto». Comprendo. Pensáis crear un nuevo perfume. Así es. Destinado a perfumar un cuero español para el conde Bergamont. Me ha pedido algo, bueno, algo como... Creo que ha mencionado algo llamado Amor Psique, obra de ese chapucero de la Rue Saint-André-d'Hirar. Ese... Pelletier. Eso, Pelletier. Eso es. Así se llama el chapucero. Amor y Psique de Pelletier. ¿Lo conocéis? Sí, claro. Se huele ya por todas partes. Se huele en todas las esquinas, aunque si deseáis saber mi opinión, nada especial. Desde luego no puede compararse en modo alguno con lo que vos compondréis, señor Baldini. Naturalmente no. Ese Amor Psique tiene un olor en extremo vulgar. Vulgar. Completamente vulgar, con todo lo de Pelletier. Creo que contiene aceite de lima. ¿De veras? ¿Y qué más? Esencia de azahar, tal vez, y posiblemente tintura de romero, aunque no puedo afirmarlo con seguridad. No me importa nada en absoluto. Naturalmente. Me importa un bledo lo que ese chapucero de Pelletier ha echado en su perfume. No me pienso inspirar en él. Con toda la razón, monsieur. Como sabéis, nunca me inspiro en nadie. Como sabéis, elaboro siempre mis propios perfumes. Lo sé, monsieur, lo sé. La idea nace siempre de mí. Lo sé. Y tengo intención de crear para el conde Bergamont algo que hará verdaderamente furor. Estoy convencido de ello, señor Baldini. Encargaos de la tienda, necesito tranquilidad.
No dejéis que nadie se me acerque, Chenier. Dicho lo cual, salió arrastrando los pies, ya no como una estatua, sino como correspondía a su edad, encorvado, incluso como apaleado, y subió despacio la escalera hasta el primer piso, donde estaba su despacho. Chenier se colocó detrás del mostrador en la misma posición que adoptara antes el maestro y se quedó mirando fijamente la puerta. Sabía qué ocurriría durante las próximas horas. Nada en la tienda y arriba, en el despacho, la catástrofe habitual. Baldini se quitaría la levita impregnada de agua de frangipane, se sentaría ante su escritorio y esperaría una inspiración. Esta inspiración no llegaría. Entonces se dirigiría a toda prisa al armario donde guardaba centenares de frascos de ensayo y haría una mezcla al azar. Esta mezcla no daría el resultado apetecido. Con una maldición, abriría de par en par la ventana y tiraría el frasco al río. Haría otra prueba, que también fracasaría. Y entonces empezaría a gritar y vociferar y acabaría hecho un mar de lágrimas en la habitación de ambiente casi irrespirable. Hacia las 7 de la tarde bajaría desconsolado, temblando y llorando y confesaría: «Chenier, ya no tengo olfato. No puedo crear el perfume. No puedo. No puedo entregar el perfume. No puedo entregar el cuero española para el conde. Estoy perdido. Estoy muerto por dentro. Que quiero morirme, Chenier. Ayúdame a morir». Y Chenier le propondría enviar a alguien por un frasco de amorcique. Y Baldini accedería con la condición de que nadie se enterase de semejante vergüenza. Chenier lo juraría y por la noche perfumarían el cuero del conde Bergamont con la fragancia ajena. Así sería, y no de otro modo, y el único deseo de Chenier era que toda la escena ya se hubiera desarrollado. Baldini ya no era un gran perfumista. Antes, sí, en su juventud, 30 o 40 años, había creado la Rosa del Sur. Y el buque galante de Baldini. Dos perfumes realmente grandes a los que debía su fortuna. Pero ahora era viejo y se había consumido. Ya no conocía las modas de la época y los gustos nuevos de la gente. Y cuando lograba componer una fragancia inédita, era una mezcla pasada de moda, invendible. Y al año siguiente diluían en una 10ª parte y malvendían como agua perfumada para surtidor. Lo siento por él, pensó Chenier, arreglándose la peluca ante el espejo. Lo siento por el viejo Baldini y también por su bonito negocio, porque lo arruinará. Y lo siento por mí, que ya seré demasiado viejo para remontarlo cuando lo haya arruinado. Giuseppe Baldini se despojó efectivamente de la perfumada levita, pero solo por costumbre. Hacía mucho tiempo que ya no le molestaba el olor del agua de frangipane porque había vivido impregnado de él durante décadas y ya no lo percibía en absoluto. También cerró la puerta del despacho, deseando estar tranquilo, pero no se sentó ante el escritorio a cavilar y esperar una inspiración porque sabía mucho mejor que Chenier que esta inspiración no vendría. En realidad, nunca había tenido ninguna. Era cierto que estaba gastado y viejo y
ya no era un gran perfumista, pero solo él sabía que no lo había sido en su vida. La rosa del sur era herencia de su padre, y la receta del bouquet galant di Baldini la había comprado a un comerciante de especias genovés a su paso por París. Sus otros perfumes eran mezclas ya conocidas. Él no había creado nunca ninguno, no era un creador, solo un mezclador concienzudo de olores acreditados, como un cocinero que, con rutina y buenas recetas, prepara buenas comidas, pero nunca ha inventado ningún plato propio. Se continuaba todavía con toda aquella comedia del laboratorio, los experimentos, la inspiración y el secreto. Era porque formaba parte de la imagen profesional de un maître parfumé y chantier. Un perfumista era una especie de alquimista que realizaba milagros. Y si la gente así lo quería, ¿qué remedio? ¿Ah? ¿Qué remedio? Solo él sabía que su arte era una artesanía como cualquier otra, y esto constituía su orgullo. No quería ser ningún inventor. Para él, inventar era muy sospechoso, porque siempre significaba quebrantar alguna regla. No tenía la menor intención de crear un nuevo perfume para el conde Bergamont. En todo caso, cuando más tarde bajara a la tienda, no se dejaría convencer por Chenier para procurarse el amor psique de Pelletier. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Estaba aquí. Ahí estaba. Amor psique. No, amor y psique de Pelletier. Sobre el escritorio, situado ante la ventana, en un pequeño frasco de cristal de tapón pulido. Lo había comprado hacía ya 2 días. No personalmente, claro. No podía ir en persona a casa de Pelletier a comprar un perfume. Lo había hecho a través de un intermediario, que había actuado a través de otro intermediario. Se imponía ser precavido porque Baldini no quería el perfume simplemente para impregnar el cuero español. Para eso no habría bastado aquella cantidad tan pequeña. Su intención era peor. Quería copiarlo. No se trataba de nada prohibido, desde luego, pero sí de algo muy poco delicado. Imitar secretamente el perfume de un competidor y venderlo con la propia firma era una indelicadeza flagrante. Aún era peor, sin embargo, ser sorprendido haciéndolo, y por esa razón Chenier no podía saber nada, porque Chenier era un charlatán. ¡Ah, qué triste resultaba para un hombre cabal verse obligado a seguir caminos tan sinuosos! ¡Qué triste manchar de aquel modo tan sórdido lo más valioso que el hombre posee, su propio honor! Pero ¿qué hacer si no? El conde Bergamont era un cliente al que no podía perder. Ya casi no le quedaba ninguno, tenía que correr detrás de la clientela como a principios de los años 20, cuando se hallaba en los comienzos de su carrera y tenía que ir por las calles con un maletín. Solo Dios sabe que él, Giuseppe Baldini, propietario del mayor y mejor situado establecimiento de sustancias aromáticas de París, un negocio próspero, tenía que volver a depender económicamente de las rondas domiciliarias que hacía con el maletín en la mano. Y esto no le gustaba nada, porque ya tenía más de 60 años y detestaba esperar en antesalas frías y vender a viejas marquesas a fuerza de palabrerías, agua de 1000 flores y vinagre aromático, ungüentos para la jaqueca.
Además, en aquellas antesalas se encontraba uno con los competidores más repugnantes. Había un advenedizo llamado Bruet de la Rue Dauphine, que afirmaba poseer la mayor lista de pomadas de Europa, o Caltiou de la Rue de Montcostil, que había llegado a proveedor de la corte de la condesa de Artois, o aquel irresistible Antoine Pellissier de la Rue de Saint-André-d'Art, que cada temporada lanzaba un nuevo perfume que enloquecía a todo el mundo. Así pues, un perfume de Pellissier podía desequilibrar todo el mercado. Si un año se ponía de moda el agua húngara y Baldini hacía provisión de pliego, bergamota y romero para satisfacer la demanda, Pellissier se descolgaba con el aire de almizcle, un perfume de extraordinaria densidad. Entonces todos querían de repente oler como un animal, y Baldini tenía que emplear el romero en loción capilar y el espliego en saquitos olorosos. Si por el contrario se abastecía para el año siguiente de las cantidades correspondientes de almizcle, algalia y castorio, Pellissier sacaba un perfume llamado Flor de Bosque, que se convertía en un éxito instantáneo. Y si Baldini, finalmente, experimentando durante noches enteras o gastando mucho dinero en sobornos, averiguaba la composición de Flor de Bosque, Pellissier creaba Noches Turcas, o Fragancia de Lisboa, o Broquet de la Corte, o el diablo sabía qué más. Aquel hombre era, en todo caso, con su irrefrenable creatividad, un peligro para todo el oficio. Uno deseaba que volviera la rigidez del antiguo derecho gremial, la vuelta de las medidas draconianas contra aquel hombre insolidario, aquel inflacionista del perfume. Debían retirarle la patente, prohibirle de plano el ejercicio de su profesión y, sobre todo, ese tipo debía ser primero un aprendizaje. Porque el tal Pellissier no era un perfumista y maestro en guantería. Su padre solo elaboraba vinagres y Pellissier debía dedicarse a lo mismo y nada más. Pero como la elaboración de vinagres le daba derecho a tener líquidos alcohólicos, había irrumpido como una mofeta en el terreno de los verdaderos perfumistas para mezclar sus chapucerías. ¿Qué falta hacía un nuevo perfume cada temporada? ¿Acaso era necesario? El público estaba antes muy satisfecho con agua de violetas y sencillos aromas florales, en los que tal vez se introducía un ligero cambio cada 10 años. Durante milenios la gente se había contentado con incienso, mirra, un par de bálsamos, aceites y hierbas aromáticas. E incluso cuando aprendieron a destilar con retortas y alambiques mediante el vapor de agua, condensando el principio aromático de hierbas, flores y maderas en forma de aceite volátil, o a obtenerlos separándolo de semillas, huesos y cáscaras con prensas de roble, o a desprender los pétalos con grasas cuidadosamente filtradas, el número de perfumes siguió siendo modesto. Por aquel entonces, un personaje como Pellissier habría sido imposible, ya que para la creación de una simple pomada se requerían habilidades que el adulterador de vinagres no conocía ni en sueños. No solo había que saber destilar, sino ser al mismo tiempo experto en pomadas, boticario, alquimista y artesano, comerciante, humanista y jardinero. Era preciso saber distinguir entre la grasa de riñones de carnero y el sebo de ternera, y entre una violeta Victoria y una de Parma. Se debía dominar la lengua latina y saber
cuándo se cosecha el heliotropo y cuándo florece el pelargonio, y que la flor de jazmín pierde su aroma a la salida del sol. Sobre estas cosas el tal Pélissier no tenía, naturalmente, la menor idea. Era probablemente que nunca hubiera abandonado París y no hubiera visto nunca el jazmín en flor, y por consiguiente no sospechara siquiera el trabajo ímprobo que se necesitaba para obtener de centenares de miles de estas flores una bolita de concrété o una gota de essence absolue. Essence absolue. Seguramente solo conocía el jazmín como un líquido concentrado de color marrón oscuro, contenido en un frasquito que guardaba en la caja de caudales, junto a muchos otros frasquitos de los perfumes de moda. Una figura como el Cursi de Pélissier no habría destacado en los viejos y buenos tiempos de la artesanía. Para ello le faltaba todo: carácter, formación, mesura y el sentido de la subordinación gremial. Sus éxitos en perfumería se debían exclusivamente a un descubrimiento hecho 200 años atrás por el genial Mauritius Frangipani, un italiano, por cierto, consistente en que las sustancias aromáticas son solubles en alcohol. Al mezclar sus polvos odoríferos con alcohol y convertir su aroma en un líquido volátil, Frangipani liberó al perfume de la materia. Espiritualizó el perfume, lo redujo a su esencia más pura. En una palabra, lo creó. ¡Qué obra! ¡Qué proeza trascendental! Solo comparable, de hecho, a los mayores logros de la humanidad, como el invento de la escritura por los asirios, la geometría euclidiana, las ideas de Platón y la transformación de uvas en vino por los griegos, una obra digna de Prometeo. Y no obstante, como todos los grandes logros intelectuales, que no solo proyectan luz, sino también sombras, y ocasionan a la humanidad disgustos y calamidades, además de ventajas, también el magnífico descubrimiento de Frangipani tuvo consecuencias perjudiciales, porque al aprender el hombre a condensar en tinturas la esencia de flores y plantas, maderas, resinas y secreciones animales, y a conservarlas en frascos, el arte de la perfumería se fue escapando de las manos de los escasos artesanos universales y quedó expuesta a los charlatanes, solo dotados de un olfato fino, como por ejemplo esta mofeta de Pélissier, sin preocuparse de dónde procedía el maravilloso contenido de sus frascos. Podía obedecer simplemente a sus caprichos olfatorios y mezclar lo primero que se le ocurriera o lo que deseara el público en aquel momento. El bastardo de Pélissier poseía sin duda a los 35 años una fortuna mayor de la que él, Baldini, había logrado amasar después de 3 generaciones de perseverante trabajo. Y la de Pélissier aumentaba día a día, mientras la suya, la de Baldini, disminuía a diario. Una cosa así no habría podido ocurrir nunca en el pasado. Que un artesano prestigioso y Comenkain, introducido, tuviera que luchar por su mera existencia no se había visto hasta hacía pocas décadas, desde que el frenético afán de novedad reinaba por doquier y en todos los ámbitos.
Solo se veía esta actividad incontenible, esta furia por la experimentación, esta megalomanía en el comercio, en el tráfico y en las ciencias. Y la locura de la velocidad. ¿Para qué necesitaban tantas calles nuevas que se excavaban por doquier y los puentes nuevos? ¿Para qué? ¿Qué ventaja tenía poder viajar a Lyon en una semana? ¿A quién le importaba eso? ¿A quién beneficiaba? O cruzar el Atlántico, alcanzar la costa americana en un mes. Como si no hubieran vivido muy bien sin este continente durante miles de años. ¿Qué se le ha perdido al hombre civilizado en las selvas de los indios o en tierras de negros? Incluso iban a Laponia, que estaba en el norte, entre hielos eternos, donde vivían salvajes que comían pescado crudo. Y ahora querían descubrir un nuevo continente, que por lo visto se hallaba en los mares del sur, donde quiera que estuviesen estos. ¿Y para qué tanto frenesí? ¿Por qué lo hacían los demás, los españoles, los malditos ingleses, los impertinentes holandeses, contra quienes se libraba una guerra cuyo coste era exorbitante? Nada menos que 300.000 libras, pagadas con nuestros impuestos. Costaba un barco de guerra que se hundía al primer cañonazo y no se recobraba jamás. Ahora el señor ministro de Finanzas exigía la 10ª parte de todos los ingresos, lo cual era ruinoso aunque no se pagara, porque el estado de ánimo general era de por sí nocivo. La desgracia del hombre se debe a que no quiere permanecer tranquilo en su habitación, que es su hogar. Eso lo dice Pascal. Pero Pascal fue un gran hombre, un Frangipani del espíritu, un verdadero artesano. Y hoy en día nadie pregunta a estos hombres. Ahora se leen libros subversivos de hugonotes o ingleses. O se escriben tratados, las llamadas grandes obras científicas, en las que todo se pone en tela de juicio. Ya no sirve nada. De improviso, todo ha de ser diferente. En un vaso de agua tienen que nadar unos animalitos que nadie había visto antes. La sífilis ha de ser una enfermedad muy normal y no un castigo de Dios. Dios, si es que fue Él quien lo creó, no hizo el mundo en 7 días, sino en millones de años. Los salvajes son hombres como nosotros. Educamos mal a nuestros hijos. Y la tierra, la tierra ya no es redonda como hasta ahora, sino ovalada como un melón. Como si esto importara algo. En todos los terrenos se hacen preguntas, se escudriña, se investiga, se husmea y se experimenta. Ya no basta decir que una cosa existe y describirla. Ahora todo tiene que probarse. Y mejor si se hace con testigos, datos y algunos experimentos ridículos. Todos esos Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, o como se llamaran aquellos escritorzuelos, entre los cuales había incluso clérigos y caballeros nobles por añadidura. La han armado buena con sus pérfidas inquietudes, su complacencia en el propio descontento y su desprecio por todo el mundo, contagiando a la sociedad entera el caos sin límites que reina en sus cerebros. Donde quiera que uno dirigiese la mirada reinaba el desenfreno. La gente leía libros, incluso las mujeres. Los clérigos se metían en los cafés, y cuando la policía intervenía y encerraba en la cárcel a uno de aquellos canallas, los editores ponían el grito en el cielo, elevando peticiones, y encumbrados caballeros y damas hacían valer su influencia hasta que lo dejaban libre a las 2 semanas o le permitían marchar al extranjero, donde podía seguir pergeñando panfletos con total impunidad. En los salones solo se hablaba de trayectorias de cometas y expediciones, del principio de la palanca y de Newton, de construcción de canales, circulación de la sangre y diámetro de la Tierra. Incluso el rey se dejó presentar un disparate ultramoderno,
una especie de tormenta artificial llamada electricidad. En presencia de toda la corte, un hombre frotó una botella haciendo surgir una chispa y los rumores decían que el rey se mostró muy impresionado. Era inimaginable que su bisabuelo, el Luis realmente grande bajo cuyo próspero reinado Baldini había tenido la dicha de vivir muchos años, se hubiera prestado a sancionar una demostración tan ridícula. Pero tal era el espíritu de los nuevos tiempos, que a la fuerza terminaría muy mal. Porque cuando sin la menor vergüenza ni inhibición se desafiaba la autoridad de la Iglesia de Dios, cuando se hablaba sobre la monarquía igualmente bendecida por Dios y de la sagrada persona del rey, como si fueran ambos puestos variables en un catálogo de otras formas de gobierno que uno pudiera elegir a su capricho, cuando finalmente se llegaba tan lejos como para afirmar con toda seriedad que el Dios Todopoderoso, el supremo hacedor, no era imprescindible, y el orden, la moral y la felicidad sobre la tierra podían existir sin él, con la mera ayuda de la moralidad innata y la razón humana. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Entonces no era de extrañar que todo se trastocara y las costumbres se deterioraran y la humanidad hiciera recaer sobre sí la justicia de aquel de quien renegaba. Las cosas terminarían muy mal. El gran cometa de 1681, del que se habían mofado, describiéndolo como solo una lluvia de estrellas, fue sin duda alguna un aviso divino, pues anunció, ahora se sabía, un siglo de desmoralización, de caída en un pantano intelectual, político y religioso creado por el hombre, en que la humanidad se precipitaría y en el cual sólo prosperarían malolientes plantas palustres como el tal Pelessier. El anciano Baldini seguía ante la ventana contemplando con hostilidad el río iluminado por los rayos oblicuos del sol poniente. Las barcazas se deslizaban lentamente hacia el oeste en dirección al Pont Neuf y el puerto de las galerías del Louvre. Ninguna de ellas navegaba en contra de la corriente, sino que tomaban el brazo de río del otro lado de la isla. Allí todo era arrastrado por la corriente. Barcazas llenas y vacías, botes de remos y los barcos planos de los pescadores, mientras las aguas doradas y turbias formaban remolinos y seguían su curso, lentas, caudalosas, incontenibles. Y cuando Baldini miró hacia abajo en sentido vertical, siguiendo la fachada de la casa, tuvo la impresión de que la corriente horadaba los cimientos del puente, y sintió vértigo. Había sido un error comprar la casa del puente, y otro todavía mayor, comprarla del lado que daba al oeste. Así tenía siempre ante su vista la corriente eterna del río, comunicándole la sensación de que tanto él mismo como su casa y la riqueza amasada durante muchos decenios desaparecían con la corriente río abajo y de que él era demasiado viejo y débil para luchar contra la fuerza de las aguas. Muchas veces cuando tenía cosas que hacer en la orilla izquierda, en el barrio de la Sorbona o la Saint-Sulpice, no iba por la isla y el Pont Saint-Michel, sino que daba un rodeo por el Pont Neuf, porque en este puente no habían construido casas, y entonces se colocaba ante el pretil que daba al este y miraba río arriba para contemplar al menos por una vez la corriente fluyendo hacia él. Y durante un rato gozaba imaginando que la tendencia de su vida se había invertido. Los negocios y la familia prosperaban, las mujeres acudían a su encuentro y su existencia, en lugar de desvanecerse, se alargaba cada vez más. Sin embargo, al alzar un poco la vista,
Veía su casa a pocos centenares de metros de distancia, frágil y estrecha, encaramada en el Pont au Change, y veía la ventana de su despacho en el primer piso, y se veía a sí mismo ante la ventana, contemplando el río y la corriente, como ahora. Y entonces se desvanecía el bonito sueño, y Baldini, detenido en el Pont Neuf, daba media vuelta, más deprimido que antes, deprimido como ahora, cuando dio la espalda a la ventana y fue a sentarse ante el escritorio.